este panel, movilidad, infraestructura, retos del nearshoring en México. Y bueno, qué gusto estar en esta ciudad y por supuesto saludar y agradecer a Octavio de la Torre Stefano, presidente de Concanaco Servitur, la oportunidad que me da de, número uno, participar en su comité y dos, como presidente de CAREM y de los agentes aduanales de México, estar dirigiendo este panel. Me da muchísimo gusto saludar a Alfonso Rojas González de Castilla, presidente del Grupo Regional Consultivo del Sector Privado de las Américas de la OMA. Tiene una experiencia, Alfonso, de 30 años en el sector aduanero, representa al sector privado de América ante la OMA, parte del Grupo Global del Sector Privado. Es agente aduanal y en 2 ocasiones ha sido presidente de CAREM, presidente también de ASAPRA, que es la Asociación de Agentes Aduanales de Iberoamérica. Saludo también a Diego Anchustegui Gil, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, la AMTI, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en Transportation Management por la Universidad de Denver, se ha desempeñado como director comercial en Transportes EASO desde hace 4 años, desarrollando y promoviendo el Intermodal Nacional y el Cross Border y Marítimo. Gracias a su innovación e impulso por transferir mercancías de carretera a intermodal, Diego en conjunto con EASO fueron acreedores al premio El Contenedor de Plata en el año 2019. Actualmente, adicional de sus labores en EASO, fue que como presidente del consejo de la AMTI, es parte del consejo de Denver Transportation Institute y asociado de la CONALOG. En 2018, Diego fue reconocido como uno de los 21 jóvenes revolucionando la logística por la revista T21. Qué gusto, Moisés, coincidir aquí en este panel. Moisés Solís Flores, presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, ALACAT. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental, cuenta con varios diplomados en materia de comercio exterior y finanzas, así como cursos y talleres impartidos por el IPADE y por la FIATA, es agente aduanal también, adscrito a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es director general de tramitadores asociados de Aerocarga, empresa con más de 50 años de experiencia como integradores de servicios al comercio exterior y operador logístico internacional. Ha ocupado distintos cargos en Amacarga y ahora en ALACAT, organismo que preside, y también es vicepresidente de la Concanaco Servitur. Creo que, si me lo permiten, y para dirigir este panel, me gustaría dar una serie de datos, de puntos que pudieran dar entrada a la participación de los 3 panelistas. Creo que habíamos hablado de tener una intervención de más o menos 10 minutos cada uno y después abrimos a preguntas que pudieran tener aquí nuestro público. Quizá 2 o 3, 4 preguntas máximo, Octavio, si me lo permiten, por los tiempos. Inicio con algunos datos importantes. Nuestro país, como señalan los expertos, está llamado a convertirse en una plataforma de producción con un potencial enorme, conformado con sus socios del TEMEC, un hub de manufactura global muy poderoso, con cadenas integradas en toda la región y capacidad para exportar, no solo a Estados Unidos y Canadá, sino también a otras regiones del mundo. Más que Made in Mexico, bajo estas premisas estaríamos hablando del concepto Made in North America. El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que el valor de la inversión, y lo comenté en la pregunta hace un segundo, el valor de la inversión extranjera que producirá el nearshoring en América Latina es de $78,000 millones. Nuestro país tiene esa oportunidad maravillosa de quedarse con 35,000 millones, es decir, aproximadamente 44.87%. Y quien nos sigue en América Latina es Brasil, que pudiera quedarse con un 10% de ese total. Otros datos, desde el inicio de Telecán hasta nuestros días, ahora bajo el nuevo TEMEC, México ha logrado mejorar su planta productiva y de infraestructura de manera muy significativa, con una maduración que le permite competir a nivel mundial
en diferentes sectores industriales, como el automotriz, el de electrónicos, lo platicamos en el panel anterior, electrodomésticos y recientemente el aeroespacial, lo que se ha traducido en cadenas mejor integradas con sus pares norteamericanas y una base confiable de proveeduría en esos sectores. El que seamos la potencia exportadora número 13 y también la 13ª en importaciones respalda la fortaleza de nuestra plataforma logística y aduanera que hemos construido. Por otro lado, a fin de aprovechar la oportunidad del nearshoring, tenemos aún retos pendientes como país que, trabajando conjuntamente autoridades e iniciativa privada, podemos resolver para generar prosperidad y desarrollo. Los especialistas dentro de estos retos destacan casi siempre, en primer lugar, el tema de la infraestructura. También lo hemos comentado en los paneles anteriores. Requerimos una mejor conectividad de nuestra infraestructura logística, mayor capacidad en puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas, así como fuentes de energía más limpias, mejoras en las telecomunicaciones, en fin, temas de Internet 5G en todo el territorio nacional. Creo que muchos temas van a salir de este panel. Según el Banco Mundial, en su índice de desempeño logístico 2023, que por cierto acaba de salir, que cubre 139 países, México, a pesar de haber descendido del lugar 51 en 2019 al 66 en 2023, repite la nota en materia de calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Repite en un dígito de 2.8 de 5 puntos posibles. Ese descenso, también hay que decirlo, que del 19 al 23 entra la pandemia y sin duda muchos de los países también tuvieron digamos un rezago en ese sentido. Y el informe indica que los mayores retrasos se producen en puertos marítimos, aeropuertos e instalaciones intermodales, y que las políticas dirigidas a estas instalaciones pueden ayudar a mejorar la confiabilidad incluida en los procesos de despacho y la inversión en infraestructura, la adopción de tecnologías digitales y el incentivo de una logística ambientalmente sostenible. Finalmente, decirles que en la clasificación mundial de competitividad 2023, elaborada por el Instituto para el Desarrollo Gerencial, por sus siglas en inglés IMD, con sede en Suiza, México aparece en el lugar 56 de los 64 países más competitivos del mundo. Pero en esta evaluación aseguran que en materia de infraestructura tenemos el lugar 60 de esos 64 países. Su informe, entre otras cosas, señala que México debe implementar infraestructura logística para aprovechar la relocalización. No obstante, a pesar de estos rankings que acabamos de mencionar, México es hoy la potencia número 13, tanto en exportaciones como en importaciones. Y bueno, con estos datos quisiera de alguna manera detonar temas que sin duda van a tocar Alfonso, Diego y Moisés, y es de manera muy particular qué debemos hacer para mejorar la infraestructura logística del país en términos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de vías ferroviarias, almacenes, centros de distribución, puentes internacionales, aduanas y sistemas de información. ¿Es solo cuestión de inversión por parte del gobierno para construir y operar esta infraestructura o no? ¿Qué tanto aporta la iniciativa privada? Se deben establecer normativas y políticas que fomenten la eficiencia y la seguridad, pero también la sostenibilidad en el transporte y la logística, así como incentivos para la inversión privada en infraestructura. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a hacer todo esto? ¿Y qué sucede también con el desarrollo tecnológico? Con esto me permito dar entrada a un espacio de 10 minutos, si me lo permiten, para tocar estos temas fundamentales para poder llevarnos respuestas sobre todo. Y yo quisiera, Alfonso, te cedo el uso de la voz para que des tu exposición, por favor. Muchas gracias, Miguel. Miguel pone el tema sobre la mesa, un tema muy importante. Agradezco y felicito a Concanarco Servitur, a su presidente Octavio de la Torre. Agradezco la invitación de venir a platicar en este gran tema que nos ocupa el día de hoy. Y creo que el panel anterior fue muy claro, lo disfruté mucho en el tema. Ahí está el pastel.
Y ahorita Miguel hace mención de lo que se viene para México, y se estima de 40,000 millones de dólares de inversión por el nearshoring. Y en el tema de nearshoring, quisiera hablar específicamente no solo nearshoring, que es la relocalización de las plantas productivas, sino también las expansiones de las empresas, las nuevas empresas, no solo la relocalización, sino todo lo que genera inversión extranjera directa. Y quiero dedicarle unos minutos al tema del offshore. El offshore es hacerlo afuera. ¿Saben ustedes cuál es la edad promedio de la manufactura, del personal que trabaja en manufactura en los Estados Unidos? 58 años. En Estados Unidos, a partir de los 60, 62 años, empiezan los programas de retiro. La gente que está en manufactura ya está pensando en retirarse. Falta mano de obra en los Estados Unidos. ¿Qué piensan los jóvenes hoy en los Estados Unidos? Ellos prefieren pensar y soñar con ser startuperos y generar una empresa que les genere riqueza de manera rápida, una startup basada en tecnología, y seguramente muchos lo van a conseguir. Pero la gente, estas nuevas generaciones, no están pensando en manufactura en los Estados Unidos. Y ahí es la gran oportunidad que tiene México para poder hacerlo. ¿Empezar? El tema de hace unos meses, a mediados del año pasado, estaba en el corporativo de la Organización Mundial de Aduanas, que es en Bruselas, Bélgica, y conviví con un CEO de una empresa global. Y me dice, ¿y de dónde eres? De México. Qué afortunado eres que seas de México. Como ahora le decíamos a los de Aguascalientes, qué afortunados son los que están en Aguascalientes. Bueno, qué afortunados son los de México. Y yo me quedé sorprendido porque yo estaba pensando en algunas áreas de oportunidad que México tiene, que a veces nos lamentamos y a veces señalamos estas áreas de oportunidad. Y él me decía, qué suerte que eres de México. Y entonces quise ponerme a escuchar, no interrumpir, a qué se refería con qué suerte tenemos de ser de México. Me dice, mira, para instalar una planta hoy y tienes un mapamundi, Europa no es opción. África, descartado. El conflicto con China, un gran tema que hay que considerar. Vietnam, Malasia, sí, la India, grandes opciones muy retiradas de la principal economía del mundo. Así que la oportunidad está en América. Y en América, principalmente en aquel que tiene más de 3,000 kilómetros de frontera con nuestro país vecino. Y llegamos al mismo tema que nos platicaba Enrique Quintana hace un momento de esta relación con los Estados Unidos. Entonces, ahí está el pastel y ahí está la oportunidad. Esta oportunidad que hoy por hoy tenemos, quizá no la volvamos a tener en muchos años. No es nomás 2024, porque 2024 tenemos periodos electorales, México, Estados Unidos, sino esto es la oportunidad del momento. Pero ahí es donde tenemos una responsabilidad. Y no quisiera solo señalar la responsabilidad que le toca al gobierno, sino también nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad en invertir, en preparar, en capacitarnos, en abrirlos a nuevas tecnologías. Es importante, nosotros no podemos quedarnos con los empresarios de hace 10 años. Tenemos que estar un paso adelante para aprovechar esa gran oportunidad. Por el lado de la mano de obra, es una gran oportunidad y también una gran responsabilidad de capacitarse en nuevas tecnologías, puertos, por falta de infraestructura, por procedimientos que a lo mejor no son tan ágiles como pudieran ser. Y esta infraestructura no se da de la noche a la mañana. Quizás una ampliación de un puerto no se va a llevar menos de 5 años. La de Veracruz, Puerto de Veracruz sí, porque ya está. Pero Manzanillo, Lázaro, Altamira, Ensenada, la verdad es que no van a estar en corto plazo. Los cruces fronterizos en la frontera norte con Estados Unidos están saturados. Camiones de 5 horas, ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a que un camión haga 5 o más horas de fila. Eso no está bien. Entonces hay una gran oportunidad en infraestructura.
¿Y hay algún procedimiento que hemos planteado en diferentes foros? Si no va a estar la infraestructura en los próximos 5 años, porque no va a estar, y el comercio exterior va a seguir creciendo, ¿qué otra alternativa tenemos? Y como alternativa que hemos propuesto en diferentes foros es tránsitos internacionales. Déjame sacar mis contenedores del puerto, llevármelos a la aduana de Aguascalientes, de San Luis Potosí, Querétaro, Pantaco, Chihuahua, Escobedo, Monterrey, donde están las aduanas subutilizadas, hay espacios. ¿Y qué imposibilita llevar esos contenedores a estas aduanas interiores? La sobreregulación. Entonces está fácil. O sea, yo la solución la veo a corto plazo. Cambiar la sobreregulación que tienen estos tránsitos y desalojar estos puertos o fronteras para liberar las mercancías y traer a despacho aduanal a estas aduanas interiores. Quizá me quedo aquí, Miguel, para no excederme, y continuamos. Gracias. Gracias, Alfonso. Tocas tema fundamental que tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro país para poder, justamente lo platicamos en los puntos que doy a conocer. Y bueno, desde el 2018, poquito soportando lo que dices, no tendremos, digamos, la capacidad con algunas o muchas áreas de oportunidad. México incrementó casi el 64% la captación de sus contribuciones del 2018 al 2023. Y lo comentaba hace rato, 4.6% de incremento en las exportaciones, 40% de incremento en las importaciones del 18 al 23 de Asia hacia México. Y ahí creo que lo estás comentando todo. ¿Cómo aportar desde la iniciativa privada para que verdaderamente estemos en la capacidad de poder recibir lo que entendemos vamos a recibir y que no queremos que se vaya a otro lado, que creo que es lo fundamental? Alfonso, muchas gracias. Cedo la palabra a Diego Anchustegui Gil, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, la AMTI. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que todo lo que han tocado, Alfonso, es un poco lo que voy a platicar, un poco de este tema de capacidad y cuáles son los retos logísticos y de transporte que tenemos para realmente cumplir con este sueño, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos el pastel. Ahora, ¿qué necesitamos hacer las instituciones? ¿Qué necesitamos hacer las empresas privadas para poder llegar a solucionar los retos que se nos vienen enfrente? Voy a platicar un poco del transporte y después voy a platicarles un poco lo que es intermodal y por qué es el gran beneficio para la solución de los retos de transporte y logística para el nearshoring. Pero bueno, la AMTI es la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, llevamos 25 años. El intermodal al final del día es cuando se utiliza el transporte utilizando 2 o más métodos de transporte para mover la mercancía, ¿no? Entonces, bueno, la actualidad de transporte en México y el nearshoring. La actualidad es que el transporte predominante en México es el autotransporte. 55% de las mercancías en el país se mueven por camión. En marítimo 31%, ferroviario 12%. Hay alrededor de 400,000 tractocamiones en las carreteras, pero de estos 400,000 tractocamiones, la mayoría se manejan por empresas medianas y pequeñas. Cuando platico de esto, hablo de empresas de 5 o menos camiones, lo que nosotros llamamos hombre camión. Entonces, cuando van por la carretera pueden ver las empresas muy reconocidas, pero también van a ver mucho hombre camión y también mucho camión viejo. La edad promedio de los camiones en México es alrededor de 20 años, cuando en Estados Unidos es de 12 años. ¿Qué significa esto? 20 años promedio. Podemos tener camiones en la carretera, en la autopista, que son 40 años, 30 años. Entonces, los pueden llegar a ver en ciertas regiones del país donde los camiones son muy contaminantes, muy viejos, y esto genera un problema. Yo cuando pienso en los retos del nearshoring total, pienso en la seguridad, pienso en la infraestructura, en la energía, pero pienso muchísimo en la capacidad logística que vamos a tener para responder al nearshoring. Si no tenemos la capacidad logística, los almacenes, los camiones, los barcos, etcétera, etcétera, vamos a tener el mismo problema que China tuvo con el COVID, ¿no? No podían hacer llegar el producto y el producto nada más no le llegaba al consumidor, que es Estados Unidos. Entonces tenemos que encontrar las soluciones a esto. ¿Por qué no hay transporte ahorita en México y cuál es el problema más grande, ¿no? Alfonso comentaba un poco
de por qué no podíamos llegar a movilizar en los puertos la mercancía y por qué se quedaban los contenedores ahí. Otro tema es la falta de operadores. En México nadie quiere ser operador o muy poca gente quiere ser operador, o sea, chofer de camión. ¿Por qué? Por la inseguridad. Lo han estado viendo en todos los noticiarios, la verdad lo han estado viendo con los paros en la carretera. La inseguridad en las carreteras ya llegó a un nivel insostenible. Y no solo la inseguridad, pero ya se volvió una inseguridad mucho más violenta. Los operadores los están secuestrando 24 a 48 horas cuando les roban el camión y a muchos de ellos los están matando, algo que no sucedía 5 años atrás. Entonces es un problema muy grande porque la infraestructura o lo más importante del transporte es tener al operador que nos pueda hacer el movimiento y ahorita no se tiene operadores. Los operadores y sus hijos ya no quieren ser. ¿Y qué está pasando? Están emigrando a Estados Unidos. La edad promedio ya lo platiqué y también las carreteras, ya también lo comentaron, están sumamente saturadas. No puede ser que una carretera como la más importante de México, que puede ser Monterrey a Laredo, sea de 2 carriles. O México-Querétaro, que debes de hacer un tiempo tránsito de 2, 3 horas, te estés realizando 6 horas, ¿no? Entonces, las carreteras están colapsadas, las casetas ya es un tema muy rudo y también el gasto en infraestructura, el gasto público en infraestructura no está siendo el adecuado para los retos que se nos vienen. Ya platicaste de esto un poco. Si ven, los puertos más grandes del mundo están realizando alrededor de 40 millones de TEUs anuales. El puerto en Shanghái, 40 millones de TEUs anuales. Los 2 puertos más grandes de México son Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y estos puertos están realizando cerca de 4 millones de TEUs. Entonces, ¿cómo queremos competir con China cuando tenemos un puerto de 4 millones de TEUs y, como decía Alfonso, ya están colapsados? O sea, ahorita actualmente tenemos un problema para mover los contenedores de los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz o de Manzanillo hacia el interior de México y ya hay un colapso total y apenas estamos en 4 millones. Si queremos realmente tomar lo del nearshoring y el reto del nearshoring, vamos a tener que llegar a estos volúmenes de 20 millones de TEUs, 15 millones de TEUs en los próximos años. La veo un poco complicada. Ya metiéndome un poco al tema de intermodal y por qué lo vemos el intermodal y el ferrocarril como una solución. Al final del día, la capacidad, un tren intermodal puede mover alrededor de 200 contenedores, que son alrededor de 200 camiones, y utiliza mucho menos operadores que lo que utilizarían para mover ese mismo volumen de carga. La infraestructura es infraestructura privada. El gobierno no tiene que gastar dinero en las carreteras, sino la infraestructura de los ferrocarriles paga por estos gastos o estas mejoras. La inseguridad intermodal va mejorando mientras el autotransporte convencional va empeorando, más opciones de competitividad y utilizas más medios de transporte, ¿no? Entonces ya lo platiqué, el intermodal es un contenedor que se mueve en 2 o más medios de transporte. Entonces piensen en Manzanillo, cuando llegue un contenedor y se necesita esa capacidad de camiones en el puerto, en vez de este contenedor lo suben al ferrocarril y este ferrocarril llega de una manera más eficiente a su destino final. Y también tiene otros beneficios. Los 4 beneficios más grandes del intermodal es: hay una reducción de costo, puede ser 20-30% una reducción de costo para el dueño de la carga o el cliente final. Los tiempos tránsitos pueden llegar a beneficiar la operación. Es mucho más ecológico. El transporte intermodal es 75% más ecológico que el autotransporte convencional y también es un transporte más seguro y, lo más importante, pues ofrece la capacidad. Ya terminando, las rutas intermodales podemos ver que están en todos lados de la República. Tenemos rutas intermodales donde pueden llegar del centro al sureste, donde pueden llegar al Interpacífico, Tijuana-Mexicali, donde podemos llegar a Chihuahua, donde podemos llegar a Monterrey, pero lo más importante aquí es la conectividad con Estados Unidos. Nosotros podemos enviar un contenedor por ferrocarril desde el interior de México hasta Canadá, cruzando sin parar por la frontera y sin tener problemas. Los servicios van desde el servicio marítimo, que son las cajas los contenedores de 40 y 20 pies de los puertos, el servicio cross-border, que se cumple con contenedores de 53 pies entre México, Estados Unidos y Canadá, y las rutas domésticas, que puede ser un México-Tijuana, puede ser un Culiacán, Ciudad de México. Y los números respaldan mucho de lo que comentamos, ¿no? Es la solución y se está mostrando en los números. La falta de capacidad no nos va a dar el suficiente poder para dar la solución al nearshoring. Entonces necesitamos el intermodal y se ve claramente el crecimiento, con un crecimiento del 1% en cross-border, 36% en doméstico y 11% en el marítimo, perdón. Los proyectos para estar pendientes, y estos proyectos a veces generan mucha
mucha incertidumbre y si fueron correctos o no, pero tenemos que estar muy pendientes de estos proyectos para el nearshoring. El primero es el transísmico, que el transísmico conecta el Golfo de México con el Pacífico. Es un proyecto que ya está siendo una realidad. Hay muchas dudas sobre la continuidad del proyecto, pero realmente tenemos que ponerle atención para ver cómo va a funcionar y cómo va a solucionar algunos de los temas de los puertos. También tenemos que estar pendiente con la compra del ferrocarril canadiense al ferrocarril mexicano o el ferrocarril estadounidense KC, que se volvió CPKC. La compra fue de alrededor de 30 veces EBITDA. Entonces, si ponen eso en perspectiva, los canadienses saben qué están comprando. Los canadienses saben que están comprando un ferrocarril que conecta Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, saben que comprándolo aún, aunque fue un precio muy caro, saben que hay una oportunidad grandísima y saben que el nearshoring se va a hacer realidad. Y el último es el Tren Maya, ¿no? Que el Tren Maya también nos va a dar una apertura al tema de carga. El Tren Maya no solo va a realizar temas de pasajeros, sino ya estamos hablando con el gobierno para ver cómo podemos conectar todo el sureste con el centro y norte del país a través de trenes. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Tocas también, igual que Alfonso, temas muy puntuales y que creo que nos llevan a fortalecer las ideas, por un lado, que tiene y que dio Alfonso Rojas, considerando que tenemos puertos que bueno, comparados con otros del mundo, están prácticamente a tope o saturados. Bueno, por un lado, Alfonso propone, y creo que es un tema que debemos ver como iniciativa privada, ya se me fue Octavio, pero creo que es un tema que podemos sumarnos todos y desde la iniciativa privada ver cómo podemos fomentar, y algo también de nuestra gobernadora, la implementación, o no la implementación, porque ya Alfonso ya es un tema que está documentado en la ley, simplemente es fomentar el uso de los tránsitos, como comenta Alfonso, desahogar esos puertos y que podamos potencializar las aduanas interiores. Pero por otro lado, Diego comenta el uso del intermodal, que es maravilloso, y estos proyectos icónicos del gobierno de la República, como el transísmico y el Tren Maya, que sin duda hay que aprovecharlos para poder tener esa capacidad de mover la carga. Diego, muchísimas gracias por tu participación. Recordarles que si nos pudieran ir formulando preguntas para Alfonso, Diego y Moisés, por tiempos igual creo que serían a lo mejor dos o tres. Y bueno, finalmente, Moisés, te doy el uso de la voz. Moisés Solís Flores, presidente bueno, para no dar ese nombre, ALACAT, Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y Caribe. Moisés, por favor, sorpréndenos. Bueno, sorprendido estoy de todas las tan buenas ponencias que hemos tenido desde ayer y hoy. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a mi buen amigo doctor Octavio de la Torre por la invitación a participar en mi carácter de presidente de la CAT en este evento, pero también quiero agradecerle la confianza para invitarme nuevamente, gracias, para invitarme nuevamente a participar en el Comité Ejecutivo Nacional de la Concanaco Servitur y por supuesto al expresidente y también muy buen amigo Héctor Tejada por el excelente trabajo realizado en la Concanaco y sobre todo que conocer a tantos personajes que aportan su tiempo, que es valioso, su dedicación a esta causa para llevar a nuestro país a una mucho mejor posición, pues bueno, es muy honorable el participar en la Concanaco y en este evento. Pues bueno, yo les quiero compartir un poquito quién es ALACAT. ALACAT es la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe. Somos 17 países al día de hoy que conformamos esta federación
y bueno, dentro de sus objetivos principales es el defender y representar a la industria de la logística. Y en esto de la logística, que es lo que venimos tratando en este congreso de nearshoring, pues bueno, como decían, el pastel es muy grande y no solo aplica para México. Sí hay que cuidar las bondades que tiene nuestro país, sobre todo con la cercanía a Norteamérica. Pero bueno, ahorita podré platicarles un poquito más de cómo ha impactado el nearshoring en Latinoamérica. Y también, bueno, soy delegado de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, que es miembro de nuestra federación y nos acompaña el día de hoy con la presencia de su presidente Juan Pablo Pacheco. Así que bueno, también agradezco el apoyo que mi propia asociación me ha dado durante muchos años para poderlos representar en este tipo de foros. Ya se fue. Pues bueno, el nearshoring en Latinoamérica es un concepto nuevo o un modelo económico en escala. La realidad es que, como ya lo mencionaron, esto no es nada nuevo, ha venido transformándose en distintas formas, en distintos nombres, en distintas modalidades, y hoy, derivado del problema o el conflicto entre Estados Unidos y China, pues bueno, muchos países se han visto favorecidos por este nuevo concepto o modelo económico del nearshoring. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que justo lo que mencionaba, no solo a México le viene a beneficiar este conflicto. Tenemos el BRICS, que es el grupo de países que se juntaron, entre ellos Brasil, China, la India, los árabes, etcétera, justamente para generar un bloque económico de donde puedan ellos también obtener un beneficio en materias primas, en la importación, exportación e intercambio de materias para poder generar un comercio, sobre todo en el Medio Oriente y en Asia, pero beneficiarse de otros mercados. Y aquí es muy importante considerar que Latinoamérica ahorita junto con África son dos continentes. Bueno, el continente africano y la región latinoamericana están en el ojo del huracán, le están poniendo mucha atención estos países, tanto asiáticos como la India y los Emiratos Árabes, los Emiratos Árabes, Saudi Arabia. Gracias. Espérenme porque no veo cuál botón picar. Ok. Bueno, como decía, esta parte del nearshoring está beneficiando a muchos. En nuestra región, podría decir que hay dos países muy beneficiados, y hablo de la región latinoamericana, tanto México como Brasil. Son dos potencias que van luchando. Sigue de todas maneras Brasil muy a la alza en temas de inversión versus lo que está recibiendo México, pero ahorita es justo cuando se debe de aprovechar todas estas bondades que tiene nuestro país y la cercanía con América del Norte, ¿no? Algunos de los factores que debemos de tomar en cuenta para que América Latina se vuelva un destino atractivo para la reubicación de empresas es la proximidad geográfica. En el caso de México tenemos a Estados Unidos y Canadá, pero también tenemos a Centroamérica, que la tenemos prácticamente abajo de nosotros, y bueno, tenemos el resto de Latinoamérica. Y aquí hay algo curioso: en los múltiples viajes a los que voy a visitar a nuestras asociaciones, detectamos que así como nosotros vemos hacia arriba la conveniencia de tener una buena relación con Norteamérica o con Estados Unidos y Canadá, porque también somos Norteamérica, los centroamericanos y los sudamericanos ven a México como ese país de oportunidad, muy independientemente al beneficio que pueden obtener de sus negociaciones comerciales con Estados Unidos. A México lo ven
como el gran país de oportunidades para nuestra región. Así que bueno, también hay que aprovechar otra región que tenemos cercana y a la que debemos de sacarle provecho, ¿no? Otro factor son los costos competitivos. Ya varios de los ponentes han hablado mucho de los temas, del tema de los costos competitivos, y justo la infraestructura es un gran problema, ¿no? Ya lo comentó Alfonso, con los costos en los puertos, pero también tenemos problemas en las aduanas aeroportuarias por los retrasos, por si hay mercancías detenidas para inspección, y a pesar de que en algún momento tuvimos aduanas muy eficientes, hablando en términos de sistemas, la parte de proceso manual todavía la tenemos o volvió a ser lenta, y nos genera muchos conflictos. Eso hace que las mercancías se retrasen en su proceso de despacho, permanezcan dentro de las aduanas y tengamos sobrecostos. Y al final del día el importador siempre va a buscar, o el exportador va a buscar un culpable, ¿no? Y normalmente nos toca o a los agentes aduanales o nos toca a los agentes de carga, ¿verdad? Y siempre andamos buscando quién es el culpable, ¿no? Y la realidad es que aquí lo más importante es generar una unión para poder comunicarnos mejor y en conjunto mejorar estos procesos. Otro factor son los incentivos, el talento y la educación, del cual ya también se ha hablado bastante. Invertir, no gastar, invertir en capacitación, educación para los colaboradores de nuestras empresas, también para el gobierno es súper importante para podernos profesionalizar y sobre todo para buscar ser competitivos y generar el concepto de calidad en la mente de todos, ¿no? Y bueno, los incentivos gubernamentales es otro factor muy importante para que las grandes empresas o las medianas empresas o el que quiera invertir en cualquiera de los países de nuestra región pues tenga ese beneficio, ese incentivo y sobre todo, más allá de los incentivos, la seguridad jurídica, ¿no? Creo que ese es un problema en Latinoamérica algo delicado, con varios de nuestros problemas, algunos de los problemas que enfrentan, porque la inseguridad y la falta de seguridad jurídica para invertir es lo que a veces no deja que las empresas inviertan y genere un rezago o retraso en las inversiones de nuestros países. Bueno, un poco de los antecedentes, ya vimos cómo esta parte del nearshoring ha beneficiado la inversión en Tesla en México. Microsoft amplió oficinas en Costa Rica, Whirlpool movió sus operaciones argentinas y Fetch Package distribuyó en 3 países el 10% de su equipo de ingeniería entre Brasil, Perú y Argentina. Y así podemos tomar muchos modelos de empresas que han movido sus corporativos o sus operaciones a otros países. Bueno, ¿cómo podemos ver también parte del impacto en nuestro país? Durante los primeros 11 meses de 2023, la participación de China en las importaciones estadounidenses cayó un 14%, permitiendo a México sobrepasarle. Estos datos son interesantes, son importantes, y aquí podemos ver ese posicionamiento de nuestro país, de México, en un mercado tan importante, tan grande, sobre todo que ya no dependemos desde hace mucho del petróleo, y el generar no solo inversiones, sino inversiones con productividad y para poder exportar, y que estemos en estas condiciones, pues bueno, hay que seguirlas aprovechando, y como dijeron mis colegas, hay que seguir invirtiendo en infraestructura, que es lo que a veces nos está afectando. Este es un dato solamente en lo que es carga aérea. Recién llego de un foro de Brasil en la Intermodal y de Tiaca, donde vemos que México, Brasil y Colombia manejan el 60% del tráfico de carga regional. Este es un dato muy interesante, sobre todo viniendo de un periodo en donde la pandemia complicó todas las operaciones de tráfico internacional, así que bueno, ha incrementado este tráfico en lo aéreo, y bueno, también tenemos muchas estadísticas en terrestre más, pero es mucha información la que manejamos, pero bueno, es un poco para que podamos ver qué es lo que se está moviendo
en nuestra región. Y bueno, no dejemos al lado algo muy importante que es el e-commerce, ¿no? En América Latina creo que lo pudimos notar durante la pandemia, cómo creció el e-commerce, cómo se transformó y sobre todo cómo la palabra logística llegó a la mente de todos los consumidores al estar en casa, encerrados, conocieron un poquito más de la logística y su significado al empezar a reclamar por qué no llegaban sus mercancías, ¿no? Entonces, bueno, el e-commerce ha tomado un papel muy relevante, muy importante y sobre todo de volúmenes, ¿no? Y vemos que aquí los dos grandes son México y Brasil. Bueno, ¿qué deberían de hacer los países de América Latina para verse favorecidos por el nearshoring? Como lo han venido comentando ya varios de los panelistas, es aliviar las restricciones que enfrentan las empresas para invertir. Y un dato, por comentarlo durante mi visita en Brasil, que estuve con un representante del gobierno del área de economía, nos mencionó que Brasil va a invertir 60,000 millones, bueno, el gobierno de Brasil va a invertir 60,000 millones de dólares en infraestructura, modernización, tanto carretera, en tecnología, en industria, para poder generar un mejor estado de comercio para su país. Y otro es que metieron una propuesta de regulación o desregulación para el tema de trámites impositivos, ya que en Brasil es bien complejo el tema de las importaciones, las exportaciones y además el pago de los impuestos. Así que bueno, si esto es aprobado, pues Brasil va a crecer mucho más de lo que viene creciendo, ¿no? Facilitar créditos a través de los gobiernos y los bancos, preparar al capital humano, que ya lo mencionamos, eficientar el acceso y suministro de agua, que es también un tema muy importante para los países, mejorar la calidad de la infraestructura, que ya lo hemos platicado, y garantizar el suministro de energía, que también ya se habló en los paneles anteriores, ¿no? Y creo que, si se fijan, son los mismos retos que tenemos en México como el resto de Latinoamérica. Y bueno, al final del día llegamos a qué debemos hacer, y como lo han venido mencionando mis colegas y los demás panelistas, pues es momento de que ese pastel lo aprovechemos, lo tomemos como una herramienta que a partir de ahora es diario estar con ella para aprovechar estos beneficios que nos da los tratados de libre comercio, el nearshoring y sobre todo que la confianza que están teniendo en nuestro país, y nosotros desde el lado empresarial fomentemos también esta atracción, ¿no? Creo que somos los primeros, y sobre todo de entidades como Concanaco, como CAREM, como las demás asociaciones, Amacarga y todas las entidades privadas que nos dedicamos al comercio, pues fomentemos que se genere confianza, se genere mejores prácticas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí como lo voy mencionando, ya para terminar, necesitamos la facilitación del comercio, infusión de capital y tecnología, reducción de impuestos y sobre todo el tema de acortar brechas, ¿no? Para que facilitemos el comercio. Un poco la perspectiva de lo que es lo que le está pasando a México, le pasa igual a la región latinoamericana y sí, se viven los mismos temas, ¿no? Falta de inversión por parte de los gobiernos en desarrollo de infraestructura, en los puertos, en los aeropuertos, procesos aduaneros lentos, complejos, y bueno, de alguna manera México sigue teniendo parte del liderazgo junto con Brasil en este desarrollo, pero bueno, hay mucho que hacer, mucho que trabajar en conjunto, y bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes desde mi presentación de ALACAP. Gracias. Moisés, muchas gracias. Mientras formulan, creo que por tiempos, un par de preguntas por aquí me dicen. Agradecerle a Moisés, creo que temas también muy puntuales. ¿Dónde estamos parados con relación a China? Ya lo comentamos anteriormente. México le arrebata a China la primera posición con Estados Unidos. Tema de comercio exterior, nuestro país, ¿en dónde está parado? Hemos hablado también que el 83%, para darle esa dimensión, el 83% del Producto Interno Bruto pasa por las aduanas, el 65% del IVA
se recauda a través de las aduanas y es 1/3 de los ingresos tributarios de nuestro país. De ese tamaño es el comercio exterior. Y bueno, creo que en un resumen, muy buenas ideas. A lo mejor me faltaría, Alfonso y Diego, ¿por qué no explorar esta agenda maravillosa que se ha creado a través de esta comisión de facilitación aduanera, en donde el CCE participa a través del CEO Dialogue? Y han salido algunas ideas muy buenas que igual pudiéramos como iniciativa privada empujar, ¿no? Hablábamos de los corredores seguros, que eventualmente es un esfuerzo muy, muy grande también de nuestro gobierno para que las empresas que exportan tengan rutas donde puedan transitar de manera muy, muy segura. Pero eso va de la mano con temas de innovación. Ya lo platicaste, el tema de los tránsitos que existe, pero también potencializar la inspección conjunta que hacemos con el gobierno de Estados Unidos, aumentar el número de empresas que estén certificadas en OEA para que pudiéramos facilitar las operaciones. En fin, creo que hay un sinnúmero de ideas que podemos innovar como buenos mexicanos. Con esto agradecerles a los panelistas y si les parece bien un par de preguntas que les quieran hacer, si me ayudan por favor. Bueno, aquí una manita y por acá otra, a lo mejor con eso ya no veo más. Bueno, sí, 3 y nos vamos, como dicen. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias al doctor Octavio por la invitación. Yo como empresaria del transporte, soy transportista en Baja California. Al señor Alfonso mencionó alternativas. Sabemos que Lázaro Cárdenas y el puerto de Manzanillo son los más importantes. Pero mi pregunta es, ¿cómo visualiza el crecimiento del puerto de Ensenada como opción alternativa con los limitantes a la inicia privada para establecer patios alternos de almacenaje, de maniobras, de contenedores marítimos? Porque en Ensenada tenemos una problemática. Gobierno y puerto no se ponen de acuerdo. Existimos patios de contenedores marítimos, pero estamos con el gobierno con un pie en el cuello, la verdad. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, no hay una sola acción que sea la solución de todo. Va a haber una serie de medidas que nos puede traer la mejor solución. En los puertos, aligerar la carga, ya sea con transporte multimodal o transporte carretero, aduanas interiores, puede ser una solución, pero no lo es todo. En el puerto de Ensenada hay una ampliación por parte de una terminal, Hutchinson, que va a ayudar a su terminal, pero el puerto está saturado. El puerto no tiene para dónde crecer ahorita. Yo creo en esquemas que tocaron en el panel pasado, como son las zonas francas, o le llaman zonas económicas especiales. Es importante, los free trade zones, y ahí también son tránsitos. Saca de los puertos, que es caro, en las aduanas que están paradas las mercancías, mándalos a estos almacenes fiscales y hay que hacer políticas públicas para que se desregularice y podamos tener estos despachos que aligeren los puertos y fronteras y carreteras. Sí, me gustaría sumar, creo que se van a tener que utilizar todos los puertos. Si están utilizados ahorita y Manzanillo y Lázaro Cárdenas están saturados, el puerto de Ensenada va a ser una excelente solución. Nada más que hay que trabajar con estos puertos para que sí tengan la capacidad, ¿no? A mí lo que me y a mí lo que me preocupa es que el puerto de Ensenada puede ser una excelente solución, pero ya que tienes el contenedor ahí, ¿cómo lo vas a mover? Entonces tenemos que encontrar la solución del puerto al destino final, ¿no? Oye, Ensenada tiene una opción muy buena para mercado americano. No solo carga regular, sino para e-commerce. Llegar por puerto mexicano Ensenada con destino a mercado americano. Sí, a través de tránsitos justamente. Entra por Ensenada, tránsito interno y sube y se despacha por Tijuana. Bien,
Creo que por tiempo, Octavio, estamos medio presionados. Si me los permiten y nos disculpan, una pregunta más. Sí, bueno. Ay, perdón. Sí, por favor, una más, Octavio, si te parece bien, y cerramos la última. Así es correcto. Bueno, muchas gracias. Felicidades a todos los panelistas. Pues bueno, yo soy Esaú Mendoza, yo represento una empresa de seguridad en cadena de suministro y prevención de riesgos. Digo, como bien lo comentaban por aquí en el panel, pues la realidad del tema de seguridad es muy complejo. Digo, yo sé que es un tema muy complicado, pero sí sería oportuno conocer la perspectiva desde cámaras, desde autoridades. ¿Qué está sucediendo con el tema de seguridad? Tenemos más de 21,000 robos el último año, más de $300 millones en pérdidas, robos en casos muy atípicos a nivel mundial. Digo, México y Brasil están en el top 3 de robo a nivel mundial de carga, y tenemos robos muy raros en el país. Por ejemplo, robos en bodegas, robos en recintos fiscales, robos en aeropuertos, y pues bueno, en el tema carretero, que es el número 1. Entonces simplemente es conocer pues, prácticamente la perspectiva, ¿no? Gracias. Diego, igual si te parece bien que fueras tú. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que el tema de robos, como bien lo comentas, incrementó 10% año contra año. Yo creo que la autoridad está sobrepasada en el tema de las carreteras. Desafortunadamente es un problema que vamos a tener que vivir. Yo creo que tiene que basarse en empresas como la de ustedes, de seguridad, en tecnología, cómo le ponemos cámara a los camiones, cómo le ponemos más cámaras a los almacenes, cómo nos vamos protegiendo nosotros con tecnología para tener la solución. En cuanto a las cámaras, estamos presionando constantemente al gobierno que meta más seguridad en las carreteras, que meta más seguridad para las empresas, pero lo vemos sobrepasado. O sea, cuando ya ves cómo los robos suceden. Antes los medíamos perfectos y los robos sucedían los jueves a las 4 de la mañana, ¿no? Y era el índice más grande. Ahorita los robos en las carreteras suceden todos los días y a toda hora, y están matando a los operadores, los están secuestrando. Entonces los propios operadores ya se sienten inseguros y ya no quieren trabajar. ¿Qué es lo que va a tener que estar sucediendo? Es que las empresas tenemos que tomar las acciones, y el costo es altísimo, ¿no? Platicamos con una empresa, un retailer muy grande aquí en México, que comentaba: ya de mi transporte, el 10% de mi gasto de transporte se va a la seguridad. Entonces, en custodios, en cámaras y todo eso, pues ya se volvió un costo logístico que estamos, todas las empresas en la logística, trasladando al cliente, ¿no? Al consumidor final. Bien, Diego, gracias. Les pido una disculpa por tiempos, tenemos que continuar con la agenda. No con ello decirles y bueno, asegurarles que estaremos aquí. Tenemos aquí expertos, a Alfonso, a Diego y a Moisés. Sin duda podemos seguir platicando en las siguientes horas. Alfonso, Diego y Moisés, muchas gracias por su aportación. Les agradezco muchísimo que nos escuchen y bueno, procedemos, por favor. Octavio, adelante. No, gracias. Y queríamos, si me ayudas, Amapola, Miriam y Paul, pues darles un pequeño presente, ¿no? Por parte de los organizadores de este evento. Sí, por favor, a Miguel por parte de Amapola, ¿no? Sí, Alfonso también, muchísimas gracias, y por supuesto a nuestros otros conferencistas. Aquí está, si me haces el honor, Amapola, de entregarle a Moisés, por favor.